la unidad número 3, que habla de razonamiento, dijimos que teníamos dos tipos de razonamientos, los razonamientos deductivos y los razonamientos inductivos. En este caso vamos a comenzar a trabajar sobre los inductivos, porque cuando hablábamos del deductivo, hablábamos que partíamos de algo general hacia algo particular. Y ahora, en lo que es el inductivo, vamos a ver que es de lo particular hacia lo general, que es el tipo de razonamiento que vamos a ir haciendo. En nuestro caso vamos a hacer un razonamiento inductivo basado en la inducción matemática, que está basada principalmente en las propiedades de los números naturales. Vamos a ver, vamos a ir adentrándonos, y para ello vamos a necesitar algunas cuestiones conceptuales y la necesidad de algunos conocimientos previos para poder llegar a entender correctamente lo que es el principio de inducción matemática. No deja de ser un razonamiento, o sea que en algún momento tenemos que indicar si esto es válido o no. Ese es el objetivo del razonamiento, así que vamos a tener que identificar eso, ¿no? Si es la validez o no del razonamiento que nosotros establezcamos en este caso, ¿sí? Partiendo de algo particular hacia algo general. Bueno, vamos a comenzar entonces. En la inducción matemática, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a terminar trabajando sobre estas tres partes, ¿sí? La primera parte, que vamos a dedicar un poco de tiempo para entender lo que son las sucesiones y las series. Puede que algunos ya las manejen, porque a lo mejor en algunos colegios lo hayan tenido, o bueno, en realidad todavía no ha comenzado no han comenzado a ver temas ustedes en análisis matemático como para poder estar trabajando sobre estas temáticas, pero podría ser que en algún colegio lo hayan visto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se va aprendiendo desde lo particular a lo general, que es empezar por cosas muy pequeñas y después vamos generalizando cada vez más. En las propiedades de los naturales vamos a trabajar justamente porque las necesitamos para poder llevar a cabo este principio de la inducción, ¿sí? Exactamente, Marco. Esto es parte de la unidad número 3, porque la unidad número 3 es razonamiento, y nosotros acá estamos viendo ahora el razonamiento inductivo. Vamos a ver la inducción matemática, ¿sí? Hemos visto razonamiento deductivo, y bueno, acá estamos viendo lo que es la parte inductiva, ¿sí? Que, vuelvo a insistir, cuando hablamos de un razonamiento deductivo, partimos de algo general, vamos deduciendo y llegamos a algo particular. Y acá vamos a partir de cuestiones particulares a generalizar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa esto de partir de lo particular a lo general. Bueno, y por último vamos a ver cómo son los pasos para cumplir con este principio de inducción, donde, como nosotros conocemos algunas cosas y sabemos que son verdades, bueno, la idea es ver, a ver, si esto es verdad, podría llegar a ser verdadero o podría llegar a ser válido, algo que sea genérico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a intentar encontrar esa generalidad, a ver si la podemos validar a través de este principio, ¿sí? Vuelvo a repetir, por las dudas, para los que han llegado últimos, por favor les pido, yo les he dejado habilitado para que modifiquen sus usuarios ahí en el participante, el nombre como aparece en el Zoom, para que primero aparezca el legajo y después aparezca el apellido y el nombre, ¿sí? Así que si pueden, por favor, modifíquenlo porque es necesario que quede de esa manera. Bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a empezar a trabajar. A ver, ¿de qué se trata esto de una sucesión? El primer planteo que vamos a hacer es esto de entender qué es lo que es la sucesión. Fíjense ahí, y vamos a suponer, esto está basado ahora en el apunte. Ustedes en el apunte tienen un ejemplo que parte, en realidad, va explicando la conceptualidad teórica partiendo desde un ejemplo de un príncipe que se le ocurrió conocer, bueno, la cantidad de antepasados que tiene, o sea, sus antepasados. Entonces, fíjense en este caso. Sus primeros antepasados serían su padre y su madre. Por lo tanto, en esta secuencia que vamos viendo, 1, 2, 3, en la primera generación, en la primera generación él tiene su padre y su madre. O sea que ahí tiene sus dos primeros antepasados. Pero ¿qué pasa? El padre a su vez, tiene su padre y su madre. Y la madre tiene a su vez su padre y su madre. Entonces, la segunda generación, ¿sí?, tiene 4 antepasados. Y así
esto va creciendo, ¿no? O sea, como tiene 4, bueno, esos 4 cada uno tiene sus 2 antepasados. Entonces, después tenemos 8, y después tenemos 16, 32, 64 y 128. Entonces, fíjense cómo yo puedo saber en este caso que en la ¿sí? En la primer generación yo cuento con 2 antepasados. En la segunda generación cuento con 4 antepasados. En la tercera cuento con 8. Y yo pregunto, ¿cuántos contamos en la octava generación? ¿Cuántos tenemos en la octava generación? 2 a la n. ¿Cuántos tenemos? Díganme un número. Yo no pedí una fórmula. Porque usted me dice 2 a la n y yo no sé quién es n. 256. Muy bien, son 256. ¿Sí? Son 256. ¿De dónde sacaron 256? Porque ahí no lo dice. Yo, por ejemplo, hice 2 a la octava. Porque están haciendo los dobles. Bueno, ahí está. En un caso alguien me dijo, y porque yo elevé 2 a la 8. ¿Por qué? Porque, bueno, van siendo de a 2 en 2, está bien, un razonamiento. Y otro dijo, no, yo lo que hice fue, esto va duplicándose. Entonces, escuché eso, que lo duplicó. Entonces, si eran 128, el siguiente sabemos que es 256, porque se duplicó. En un caso que se tuvo en cuenta, se tuvo en cuenta la posición, que es la octava posición, 2 a la 8, y en el otro caso se tuvo en cuenta el valor anterior. O sea, el 128 lo multiplicó por 2. Son dos maneras diferentes, sin embargo, con los dos llegamos al mismo resultado y las dos son correctas, ¿sí? Es más, si yo quisiera saber el siguiente, el de la novena, sabiendo el octavo, y bueno, también puedo saber el de la novena, ¿por qué? Porque lo multiplico por 2 o elevo 2 a la 9, según lo que ustedes me plantean. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando acá? Primero, la generación me está mostrando una secuencia ordenada, ¿sí? 1, 2, 3, y fíjense que va de unidad en unidad, 1, 2, 3, 4, va así, de unidad en unidad, porque me está mostrando la posición del término. Lo que yo veo abajo, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, son lo que se denominan términos. Esos se llaman términos. Bueno, cada uno de esos términos, de algún modo, es un valor que yo tengo en esta sucesión de valores, ¿sí? En esta sucesión de valores, y que está en una posición particular, ¿sí? Que obviamente está en una lista ordenada. Entonces, veamos qué es una definición de sucesión. Dice, una sucesión es una estructura discreta utilizada para representar una lista ordenada de elementos. Fíjense que habla de una lista ordenada. Eso es lo que nos da la secuenciación, el 1, 2, 3, esta generación que tenemos acá, porque este es el caso, ejemplo del príncipe y demás, pero en realidad esto podría ser cualquier otra situación. Entonces, lo que estamos viendo allí es el orden, y estamos viendo la posición de cada uno de los valores que tiene esta sucesión, ¿sí? Esta sucesión que justamente es una estructura discreta utilizada para representar una lista ordenada de elementos, ¿sí? Tenemos una lista ordenada de elementos. Ahora, en las estructuras matemáticas esto se utiliza mucho, y una definición de una sucesión numérica es la siguiente. Es una secuencia ordenada de números llamadas términos. Los términos son el 2, el 4, el 8, esos son los términos, ¿no? Entonces, es una secuencia ordenada. La secuencia ordenada me la da justamente la fila de arriba, que me está diciendo unidad por unidad cómo van ordenados esos valores, cómo van ordenados esos términos. Entonces, es una secuencia ordenada de números llamadas términos, entre cada uno de los cuales, ¿sí?, hay una relación que se debe cumplir para determinar el próximo número. Ustedes bien me plantearon de que para saber cuál es el siguiente número, yo tengo que saber el anterior, ¿sí? Esa era una manera. Entonces, en la sucesión es así. En la sucesión, ustedes recién, alguien me dijo, y elevo 2 a la n. Bueno, tuvimos la suerte. Alguien se pudo dar cuenta de que esa podría haber sido una forma genérica del término, ¿sí? Pero en realidad, yo conociendo el último número, yo puedo conseguir el número siguiente, ¿sí? Bueno, ¿gracias a qué? A esta relación existente. O sea, hay alguna relación. En realidad lo que estamos buscando son patrones, ¿sí? Es algo que nosotros usamos muchísimo en los sistemas, porque tenemos que encontrar patrones que sean comunes, que puedan dar
con esta repetitividad, ¿sí? Porque es algo repetitivo, ¿sí? Donde podamos lograr encontrar esos patrones que determinen la continuidad de esto sin la necesidad de tener que listar todos los números, porque esto es infinito. Entonces, ¿de qué manera yo puedo encontrar algo que me permita detectar que, bueno, mira, yo encontré esto que es genérico y representa a este patrón, ¿sí? Entonces yo puedo descubrir un patrón. Normalmente esto es lo que uno termina también después conociendo y se utiliza esto como parte de la automatización. O sea, uno va encontrando patrones repetitivos y con esto uno termina llegando a decir, bueno, a ver, yo puedo automatizar porque es todo rutinario, es siempre lo mismo, ¿sí? Y yo podría tranquilamente hacer un algoritmo acá, un desarrollo, así como hacen en algoritmos de estructura de datos, donde yo pueda tranquilamente representar esta lista con un, no sé, por ejemplo, con alguna estructura repetitiva, como un while, un for, que no sé si la han visto aún en la materia, pero bueno, si no la han visto, ya la van a ver, seguramente, donde ustedes pueden representar este armado de esta lista, ¿sí? De alguna manera la pueden ir generando. Entonces, tenemos esta sucesión numérica ordenada, ¿sí? Ordenada, y este orden de estos números que vemos se denominan términos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos los términos. Tengo el primer término, tengo el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y gracias a que conozco también el séptimo, podría conocer el octavo, y podría conocer el noveno, y así sucesivamente. El gran problema se presentara si alguien viene y me dice, mira, yo quiero saber cuánto vale el término en la posición 1000. Y bueno, en la posición 1000, si yo tengo que conocer el término previo, tendría que llegar hasta el 999. O sea, así como acá llegué hasta el séptimo, llegar hasta el 999 y recién ahí podría conocer el 1000. Pero alguien recién dijo algo muy interesante, che, pero esto es 2 a la n, ¿sí? Y bueno, si yo digo 2 a la 1000, tendría lo que vale el término en la posición 1000. Entonces, no es lo mismo establecer una relación con el anterior a que yo haya encontrado un esquema genérico, ¿sí? Una función, en este caso genérica, que me permita determinar el valor en cualquier posición de esta lista, ¿sí? ¿Cuánto vale ese término en cualquier posición de la lista? Como el caso de lo que plantearon recién del 2 a la n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale en la posición 10, si yo lo hago con relación a los términos anteriores, tendré que conseguir el 8, después el 9, después el 10, y ahí lo conseguiría. Y si no, si yo ya sé que hay una forma genérica como un 2 a la n, que es lo que plantearon ustedes, donde n es la posición, y bueno, yo podría descubrirlo. Pero todo esto es ustedes lo que plantearon. La pregunta es, ¿será válido? ¿Será que es así? ¿Se podrá decir que eso es válido? ¿Que eso que ustedes dicen es correcto? Bueno, en este caso sí, estamos viendo que es correcto, pero después hay que determinar otra cosa. Entonces, hemos determinado el término. Hay veces que los términos son muy complejos de poder lograrlos, ¿sí? Son bastante complejos de saber si los estoy haciendo bien o no, y eso puede llegar a complejizar mucho algún tipo de resolución del razonamiento, y bueno, habrá que trabajar un poco más. Muchas veces esto está tan asociado a la matemática, porque es inducción matemática, que dependemos de todas las propiedades que conozcamos de la matemática. Y como no tenemos o sea, vamos formando una muy buena base en matemática, pero no la traemos, ¿sí? a esa base fortalecida. Entonces, por ahí, estos tipos de ejercicios complejizan porque ustedes no se acuerdan o no conocen algunas propiedades, más que no conocen, no se las acuerdan, pues son propiedades vistas durante el ciclo de la secundaria y de la primaria, ¿sí? Son propiedades que ya son vistas, pero bueno, suele ser que uno llega un poquito más flojo, digamos, y cuesta un poquito por esos motivos. Entonces, vamos a continuar y yo podría decir, mira, acá tengo dos ejemplos de sucesiones, ¿sí? En el primer ejemplo de la sucesión, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es el siguiente término? 12. Bien, 12, 14, 16. Perfecto, 12, 14, 16. Muy bien.
O sea, yo lo que sé de este término, y me lo voy a retirar primero, ¿tá? Así escribimos un poquito más. Bien. Yo tengo esto, ¿sí? Entonces, yo sé que este elemento está en la posición 1, ¿tá? Así como en la generación teníamos cuánto vale el término, bueno, acá yo sé que en la posición 1 el término vale 2. Esto, ahí está. En la posición 2 el término vale 4. En la posición 3 mi término vale 6. En la posición 4 vale 8. En la posición 5 vale 10. En la posición 6, ustedes me dijeron que vale 12. ¿Sí? Alguien me dijo en la 7, 14 y así puedo continuar. Bien, ¿qué significan los 3 puntos? Los 3 puntos son puntos suspensivos y lo que significa es y así sucesivamente, la forma en que se lee. Así sucesivamente, el 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. O sea, así continúa. ¿Hasta dónde continúa? Y hasta el infinito. Esto no tiene límite, salvo que uno ponga un límite. ¿Sí? Pero si no, esto continúa. Entonces ustedes me dicen que tengo el 2, 4. Según alguien ahí me dijo, bueno, mira, en la posición 6 tenés el 12, en la 7 tenés el 14, en la 8 tenés el 16. ¿Cómo obtuvieron el valor ese? ¿Cómo supieron que era 12? ¿Cómo lo razonaron? Porque iba de dos en Sumando de a dos. dos. Lógicamente Porque de va dos en sumando dos. de 2 en 2. O sea que lo que Claro. hicieron fue, agarraron el término que estaba en la posición 5, que era el 10, le sumaron 2 y llegaron al número 12. Después, a ese 12 le sumaron 2 y llegaron al 14, y ese, y ya. O sea, bárbaro. Pero si yo les pregunto, ¿y cuánto vale en la posición 1000? Ahí la general no sería la posición por 2. La posición por 2. Claro, porque la posición 2 es 4, que es 2 por 2. La posición 3 es 6, que Claro, es 3 sí. por 2. La posición 4, y si querés 1000, haces 1000 por 2. Muy bien. Te da el número. Muy bien, Lucas. Exacto, muy bien. O sea, ¿qué es lo que hiciste? Digamos, lo primero que hicimos, fíjense, si yo no ponía las posiciones arriba, capaz que tampoco ni se daban cuenta. Poniendo solamente los términos, uno que ve ahí, y que es una secuencia de 2 en 2, entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Le vas sumando de a 2. Cuando uno pone la posición, ¿sí? Cuando uno pone dónde está el término, que en la lista ordenada, ¿sí? Yo lo que estoy viendo es que, sí, pero acá hay un patrón interesante. ¿Cuál es? Y que si agarro el elemento 2, ¿sí? Y lo multiplico por la posición, me va dando. Entonces, yo podría decir que, fíjense como en el caso anterior alguien me dijo que era 2 a la n, y en este caso ustedes me están diciendo que el término, ¿sí? En este caso, si yo continuara el término, voy a hacer un poquito de tamaño, ¿no? De poner coma, esto continuaría, sería 2, voy a usar el asterisco como por, ¿sí? O a ver la X, ahí está, 2 por n, ¿sí? 2 por n, o vamos a usar el punto, que es menos, se ve mejor, ¿sí? 2 por n. Entonces, yo coloco un término genérico, por ejemplo, ¿sí? Esto es, o sea, llega hasta donde queramos que valga n, ¿no? Entonces, fíjense cómo acaban de descubrir ustedes un término genérico, ¿sí? Un término genérico donde el 2 por n, ¿sí? 2 por n, bueno, yo quiero saber el de la posición 1000 y lo que hago es 2 por 1000 y con eso suficiente condición como para saber que estoy en la posición 1000 con el término 2000. O sea que ya no me hace falta conocer toda esa secuencia, yo puedo averiguar cuánto vale un término porque ustedes encontraron una función que es genérica para el término, ¿sí? Bueno, en el caso de abajo, ¿qué ven? Este no lo vamos a resolver. ¿Cómo? Son números primos, muy bien. Entonces, a ver, y acá no tengo una secuencia lógica, ¿sí? De numeración. Acá la única que me quedaría sería buscar algún algoritmo que me determine si el número que estoy buscando es primo o no primo, ¿sí? Lo cual, fíjense cómo se puede llegar a recontracomplicar algún tipo de secuenciación. Y alguno me puede decir, bueno, pero a ver, ¿qué otra cosa ven que podría darse acá? Por ejemplo, de 7 a 11 son 4, del 11 al 13 son 2, del 13 al 17 son 4, del 17 al 23 son 6. Tal vez buscar una secuencia de eso, de cómo va creciendo. El primero creció en 2, el siguiente creció en 4, a lo mejor los siguientes 3 crecen en 6. O sea, uno puede encontrar patrones donde el patrón sea mucho más complejo. A lo mejor sea, no sé, un patrón, la raíz cuadrada de n por
el logaritmo de algo. ¿Se entiende lo que quiero plantear? O sea, puede ser tan sencillo como lo estábamos viendo recién, en la sucesión esa, o se puede llegar a complejizar tanto como un par de números como el que estamos viendo abajo, que a lo mejor no le estoy encontrando cuál es el patrón, ¿sí? Bien, ¿por qué la importancia de encontrar patrones? Fíjense ustedes, cuando uno habla, por ejemplo, de los virus, ¿sí? ¿Qué hacen los antivirus? Y los antivirus lo que hacen es analizan patrones de virus conocidos, ¿sí? O de posibles cosas que podrían llegar a ser como un virus. Entonces analizan antes de que se ejecute una herramienta a ver si su comportamiento es parecido. Entonces, si su comportamiento es parecido, el patrón se cumple y por lo tanto se frena la ejecución de una herramienta, ¿sí? Como un ejemplo particular. Bueno, eso se hace en base también a las matemáticas, ¿sí? Se hace todo un cálculo matemático, los cuales permiten determinar justamente esos patrones de comportamiento muchas veces, ¿sí? Bueno, pero en este caso estamos en matemática y tenemos que continuar por ese camino, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense acá cómo vamos a la primera sucesión nuevamente, una sucesión numérica, donde tengo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y ustedes pudieron primero razonar que había una relación entre un término y el siguiente término, y eso les permitió descubrir cuál era el que seguía, el que no lo tienen, ¿sí? Y después, analizando mejor los patrones y viendo la lista ordenada, donde ustedes colocan su posición, el orden, pudieron descifrar una función genérica que les permite determinar cómo calcular un término n cualquiera, el que se les ocurra, ¿sí? Cualquier término, solamente conociendo la posición que ustedes necesitan, ¿sí? Con eso ya es suficiente condición como para que yo pueda descubrirlo, ¿sí? No sé si tendrás alguna pregunta, Gonzalo, si no, No, profe, perdón, recién me conectaba en muteado. no hay problema, no hay problema. No hay drama. Por ahí se escuchan los sonidos y bueno, a lo mejor quieren hablar y si no, les aviso, no hay ningún problema. Bien, entonces, fíjense cómo en esto, pues, digamos, bueno, pudieron encontrar un patrón. Bueno, a ver, nosotros en discreta, ¿nos vamos a tener que abocar a encontrar patrones? No. En esta materia no vamos a dedicarnos a buscar estos patrones que estamos viendo, vamos a usar patrones, porque el objetivo, en este caso, de lo que queremos aprender en inducción matemática, es validar si el razonamiento que estamos planteando, el razonamiento inductivo que estamos planteando, es válido o no es válido. Entonces no vamos a estar descubriendo patrones, sino que nos van a dar patrones, ¿sí? Nosotros vamos a tener que validar eso, ¿sí? Pero no este tipo de patrones, ¿no? Esperen porque esto es el comienzo de lo que se viene, ¿no? Es la sucesión, ahora vamos a tener que pasar un nivel más, pero antes de eso vamos a continuar un poquito analizando la situación. Fíjense este otro caso. En este otro caso tenemos, a ver, ¿cuáles serán las fórmulas para representar estas sucesiones y cuáles serán los próximos elementos de las siguientes sucesiones? ¿Qué es lo que ustedes plantearon? ¿Sí? Ustedes me supieron decir a la primera pregunta, me la respondieron en los dos casos anteriores con 2 a la n o con 2 por n. ¿Sí? En ambos casos me lo respondieron. Y después dice, ¿cuáles serán los próximos elementos de la siguiente sucesión? ¿Cómo puedo calcular el siguiente elemento o los que vayan siguiendo? ¿Sí? Entonces, a ver, fíjense acá en vez de llamarle n, le llama k, es indistinto por ahí. El a sub k es igual a k, dice. ¿Qué es a sub k y qué es k? Bueno, a ver, esta es la sucesión que a mí me dieron, ¿sí? Yo me la voy a robar esta sucesión. Voy a robar, ¿sí? Y la voy a llevar nuevamente a un Pinebrush y la vamos a colocar por acá. Esa es la sucesión que a mí me dieron. Esa es una sucesión. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora, lo que yo sé de esa sucesión es que este elemento que está aquí es el primer elemento. Este que está acá, lo voy a hacer más chiquito ahora porque esto sería, simplemente quiero indicar, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el sexto elemento, el séptimo elemento y el octavo elemento, díganme cuál sería y 1 cómo por lo n. calculan. 1 por n. 1 por n. Bien, pero ¿quién es n? La posición. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un cambio ahora. En vez de llamarle n, le vamos a empezar a llamar k, ¿sí? Porque justo los ejemplos que hace ahora son todos con k y en el apunte lo tienen con k, ¿sí? Entonces,
pero al que voy por ahí puede ser indistinto. Después vamos a ver que vamos a usar N y K para cosas diferentes, ¿sí? Para cosas diferentes, pero digamos, nos van a ser útil ambas. Entonces, fíjense en este caso. Ustedes me dicen 1 por N, ¿sí? O 1 por K. Cualquiera de los dos sería lo mismo. Y sí, sería correcto, ¿no? Y si no, si hago con referencia al valor anterior, ¿cómo lo calculan? ¿Cómo calculo el siguiente elemento partiendo del 5? El anterior más 1. Muy bien. Al anterior elemento le sumo 1. Perfecto, muy bien. Ahí han logrado razonar, ¿sí? La manera de ver cómo hacerlo con relación al término anterior, o cómo encontrar un término genérico de tal forma que yo pueda saber para K elemento o N elemento cuál es el valor del término que tendríamos en esa posición. Bien, entonces fíjense lo que dice acá. Solución. A sub K igual a K. ¿Quién es K? ¿Sí? En este caso K es la posición, ¿sí? Es el N, el que estamos llamando como N. Entonces sería saber la posición de este. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento, el tercero, el cuarto y el quinto. Lo que ustedes están viendo acá es la sucesión de números, son los términos. ¿Sí? Pero yo sé que los términos tienen es una lista ordenada, por lo tanto sé cuál es el primero, sé cuál es el segundo, sé cuál es el tercero, y así, ¿sí? Que justo coincide con el número, el valor obtenido del término, coincide con el de la misma posición. Entonces dice, a ver, el término A sub 1, porque yo quiero saber cuál es el primer término, ¿sí? El primero, el que se encuentra en la posición 1. El A sub 1 es igual a lo que vale K. Si yo estoy diciendo que K vale 1, porque es el primero, estamos hablando, voy a anotarlo acá, ¿sí? Estoy hablando que este es el primer elemento, entonces acá lo que estoy haciendo, estoy diciendo, bueno, a ver, si esto es K, la posición, esta es la posición, entonces si yo estoy diciendo que, bueno, para la posición 1, si K es igual a 1, entonces sería A sub 1, según esto, es igual a 1, porque K vale 1. ¿Está bien? Entonces el primer término vale 1. Bien, veamos el término 2. El término 2 sería A sub 2, porque ahora el K vale 2. Entonces el término, ¿cuánto vale? 2. O sea, esto que está acá, estamos hablando de la posición, y esto que está acá es el valor que yo obtengo, que coincide acá con que, bueno, justo es lo mismo, y por eso es que coincide en esta situación, ¿sí? Entonces, esta podría ser una alternativa. Bueno, ahí también podría ser, bueno, sí, pueden llegar a encontrar otras formas genéricas de encontrar esto. No quiere decir que la que, digamos, de la que uno esté poniendo sea la correcta, pero a ver, como esto es 1 por K, ¿sí? El 1 uno lo puede representar por cualquier cosa. Entonces, digamos, si yo logro hacer de que me quede, pongo cualquier función y al simplificarla me queda 1 por K o me queda K, y también es válida, ¿sí? También va a ser válida. Así que puede haber muchas funciones que puedan determinar esto, ¿sí? Pero en este caso buscamos la más sencilla, ¿sí? Que en este caso es K. Entonces tenemos nuestra opción K y bueno, ¿qué podemos decir? Dice, la solución a sub K es igual a K en función de la posición. Y la posición, en este caso, es justamente el valor de K, siendo A sub 1 igual a 1. Y el próximo elemento 6. ¿Por qué? Y porque como K es igual a 6, entonces el A sub 6 va a ser igual a 6. O sea, el A que se encuentra en la posición 6, el término que se encuentra en la posición 6, va a ser igual al valor 6. Eso es lo que me está planteando esto. Pero también, como ustedes me fueron demostrando en otros casos, y me dijeron acá también, se puede expresar en función del valor del término. Entonces, del término anterior. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, que yo podría calcular, bueno, a ver, ¿cómo calculo el término? Bueno, como dice ahí, dice el A sub K, vamos a suponer que el K es 1, ¿sí? En este caso, el A sub K es 1, va a ser igual a el A sub K, en este caso es 1 menos 1, más 1. Bien, pero acá yo tengo A sub K es A sub 1, y acá tengo A sub 0, pero A sub 0 no existe, no lo tengo, ¿sí? Entonces esto sería 0. Por lo tanto, el A sub 1 es igual a 1. Ahora, si quiero calcular el A sub 2, según esta, estoy analizando esta fórmula que está acá, ¿sí? Que es teniendo en cuenta el término anterior, el A sub 2 que me dice, bueno, para tener en cuenta el A sub 2, tenés que conocer el término anterior, eso te está pidiendo, si no, esto no podemos hacer. Entonces, obviamente que partimos del A sub 1, ¿sí? ¿Por qué A sub 1? Porque esto sería A sub 2
menos 1, según lo que dice acá. Es K menos 1. Entonces esto A sub 2 menos 1 me quedaría A sub 1, lo cual va a ser esto más 1. Entonces el A sub 1, ¿cuánto vale? Vale 1. 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. Perfecto. Entonces fíjense cómo hemos encontrado, ¿sí?, también una forma genérica de cálculo del término teniendo en cuenta la relación con el término anterior, ¿sí? Por un lado encontramos una genérica, donde podemos saber cualquier elemento de esa sucesión cuánto vale, y por otro lado encontramos una forma de calcular el siguiente teniendo en cuenta el anterior. En el siguiente, que no escapa de ser lo mismo, ¿sí?, lo tenemos con los números impares. ¿Ah? Con los números impares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Cualquier cosa, si quieren hacer preguntas, por ahí si ustedes tienen la herramienta de levantar la mano en Zoom, entonces yo estoy permanentemente viéndolo y si veo eso, ahí les habilito. O sea, levanten la mano y eso me facilita para darme cuenta que alguien quiere hacer una pregunta, o alguna observación, o algún tipo de comentario. Bien, entonces tenemos el 1, 3, 5, 7, 9, que es algo totalmente secuencial en impar, y no nos olvidemos que seguimos teniendo la misma secuencia. K, este es el 1, este es el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento, el quinto elemento, y así seguiríamos sucesivamente, ¿no? El sexto, y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, estos son los elementos que tengo, que son los términos. Bien, entonces, alguien me vino y dijo, bueno, mira, según entiendo, el siguiente elemento, o cualquier elemento de la sucesión lo puedes calcular de esa manera, 2K menos 1. ¿Será cierto o no? A ver, veamos. Si supuestamente yo quiero calcular el término que está en la posición 6, o sea, el A sub 6, porque acá tengo el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5, quiero calcular el A sub 6, esto me dice que es igual a 2 por el K, que en este caso K estamos diciendo que es igual a 6, entonces sería 2 por 6 menos 1. 2 por 6 es 12, menos 1 es 11. ¿Les parece que es o no? Si tengo en cuenta la relación, ¿sí? La relación, ¿es así o Sí, no es así? profe. Es Sí, así, sí. ¿no? ¿Sí? O sea que pareciera que es correcto. Bien, entonces alguien nos dio ya la fórmula necesaria para calcular el késimo, o sea, cualquiera de los términos de esta sucesión. Pero también tenemos lo que nos muestra más abajo, que es, a ver, vamos a hacer, voy sacando esto, así me queda la sucesión. Porque lo que me dice acá, dice, a ver, la solución era A sub K igual a 2K menos 1, en función de la posición K, siendo A sub 1 igual a 1. ¿Por qué me dice A sub 1 igual a 1? Porque yo parto de algún valor ya conocido, porque si no me pasa lo de recién, que tengo que calcularlo y me va a dar 0, entonces yo parto de un valor, por eso es de lo particular a lo general, vamos viendo, ¿sí? Fíjense cómo partimos de números particulares y encontramos un término más generalizado, ¿sí? Vamos a ver que vamos a encontrar algo más complejo que esto, ¿sí? Mucho más interesante. Dice, y el próximo elemento es el 11. ¿Por qué? Bueno, porque K es igual a 6, entonces el A sub K, que es igual a 2K menos 1, es 2 por 6 menos 1 igual a 11, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer teniendo en cuenta justamente esto o teniendo en cuenta lo que es el término anterior, ¿sí? Teniendo en cuenta el término anterior. Y el término anterior es justamente de esta manera, que es bastante sencillo, ¿sí? Que es lo que le hacemos a la sub K, le vamos a decir que es igual a la sub K anterior, o sea, al término anterior, y le sumamos 2. ¿Por qué? Porque hemos partido de un número impar, y al sumarle de a 2 siempre vamos a ir con un número impar. Entonces, coincide también, digamos, con la sucesión. Son las dos maneras que tendríamos para establecer nuestra sucesión, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Vamos bien? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué Yo le había sucede? planteado, profe, también que ahí como se veía era una sucesión que avanzaba de a 2, así que se podía hacer A más 2. A más 2. En este, como A más 2. ¿Quién Claro, es porque A? al tener A no eran los números que estaban abajo de la posición. A sub K, me estás diciendo. Claro, O A sea, la sub sub K. K, y bueno, pero en ese caso es lo mismo que el término. Es esto, es lo que tenés acá abajo. Porque la sub K, que es igual al valor anterior, al término anterior, más 2.
Claro, ¿Se claro. entiende? Sí, sí. Es siempre basado, es esto, es por eso, las dos formas es, o encontramos algo genérico que nos permite encontrar cualquier elemento en toda la sucesión que uno quiera, y en este caso lo que hace es expresarlo basándonos en el término anterior, ¿sí? En el término anterior. Dice, para números pares se le suma más 1 y para impares se le suman 2. Y lo que pasa es que para números pares no, como que le sumas 1, no te logro entender. Si vos partís de 1 y le sumas 1, vas a tener el 1 más 1 te va a quedar el 2. Y después si al 2 le sumas 1 te va a quedar el 3. Yo no logro entender qué estás queriendo razonar, Ignacio, ¿sí? Pero, digamos, pueden encontrar otras, o sea, no significa que sea la única, pero no interpreto ahí. Para números impares, si yo parto del 1 y le voy sumando de 2, voy pasando de impar a impar. Pero si le sumas 1, ¿por qué te va a ir al par? No estaría entendiendo. Sí, Jonathan, tenés la mano levantada. Sí, profe, cuando lo expresamos en función del término anterior, ¿no habría que definir un término inicial también? Sí, y está definido, mira. Te dice que la solución de A sub K de K menos 1 en función de la proporción K, siendo A1 igual a 1, ya te está dando el primer término. Ah, bien. ¿Ah? Fíjate que siempre te está dando el A1, ¿sí? En todos los casos te da el A1. O sea, vos partís de algún valor. Porque podrías partir no del 1, podrías a lo mejor decir, bueno, yo quiero encontrar la serie 7, 9, 11, y no me interesan los números anteriores. Tu análisis es ese. Pero partís siempre de un número, ¿sí? La fórmula trato de referirme. No te estaría entendiendo, Ignacio, qué querés plantear, digamos, qué fórmula. El 2K más 1, me estás diciendo que si yo pongo 2K más 1, eso me daría siempre números pares, en vez de, no interpreto, por eso, perdón, pero no logro interpretar a qué refiere la pregunta, ¿sí? Porque me siguen la fórmula, ¿qué fórmula? A la fórmula que tenés. Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si no, después, digamos, al estar finalizando, me consultás, digamos, ¿sí? Pero por ahí mejor no interpreto yo la pregunta y bueno, quería ver bien qué es lo que estabas queriendo consultar. Bueno, seguimos. Profe, una preguntita más, ¿puede Sí, ser? dale. Sí, sí. Siempre empiezo por K igual a 1. Siempre empieza por un orden, exacto, porque, digamos, a ver, ¿quién te da el orden? Y el orden te lo da la posición, el primero, el segundo, el tercero. ¿Cuál es el Perfecto. primer elemento? Y bueno, el término que vos vayas a tener. Entonces vos vas a tener que el A sub 1 es igual a el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Y bueno, puede ser el 1, podría ser el 15, no sé. El O sea, término, no hay un A sub 0, por ejemplo. no, estamos hablando siempre que partimos del 1. Y para positivos, no hay Y negativos. hablamos para positivos, porque en realidad vamos a hablar para los naturales, ¿sí? Vamos a hablar Bien. de todos los números naturales, ¿bien? Ahora ya vas a ver que vamos a llegar, todo esto te está mostrando que estamos usando, primero que son todos números enteros, después que estás viendo que son todos positivos, pero en realidad está basado en las propiedades de las naturales, porque la inducción matemática está basada en la de los números naturales, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, cualquier duda, ustedes paran, que digamos, mientras pueda lo voy a responder. Ahora, es de interés muchas veces poder encontrar cuánto vale o cuánto suma, ¿sí? Los primeros n términos, ¿sí? Supongamos, yo quiero saber, bueno, a ver, supóngase en el caso de la generación de los príncipes. Este príncipe se le ocurre la idea loca de decir, che, a ver, quiero saber cuántos antepasados en total tengo hasta la generación cuarta, ¿sí? Hasta la cuarta generación, y bueno, para saber eso tengo que saber cuánto tengo en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, sumo esos 4 términos y me dice cuál es el total, ¿sí? Entonces yo ahí puedo saber que tengo 16 más 8 más 4 más 2, que es el caso que estamos mostrando ahora, que son 30, ¿sí? Entonces tiene 30 antepasados. Entonces, fíjense que ya anteriormente a las sucesiones las íbamos mostrando separadas por coma, pero cuando las queremos convertir en una sumatoria de sucesiones, lo que estamos haciendo es agregarle el símbolo del más, de la suma, ¿sí? Empezamos a sumarlo. Esto se denomina serie o sumatoria de sucesiones, ¿sí? Sumatoria de sucesiones. Entonces, ya no tengo el término
el término 2,4,8,16, no, ahora tengo 2 más 4, porque es de especial interés mío saber cuánto suma esa sucesión hasta un valor n, ¿sí? Hasta un valor particular, o no, ¿sí? A lo mejor quiero llegar a descubrir un valor mayor, ¿no? Entonces, acá lo que yo ya sé es que, por ejemplo, una de las cosas que ya sabemos es cómo calculo el término genérico. El término genérico nosotros sabíamos que era 2 a la n, eso es lo que me dijeron en un principio, ¿sí? Cuando empezamos con la generación. O 2 a la k, ¿sí? 2 a la k o 2 a la d. Bien, entonces, cuando uno habla de una sumatoria, ¿sí? O de una serie, más bien vamos a hablar, ahora lo voy a mezclar, ¿no? Para que ustedes les entre en la cabeza la posibilidad de nombrarlo de las dos maneras posibles, sumatoria de sucesiones o series. Pero después vamos a dejar de hablar de sucesión y vamos a pasar a hablar de series directamente, ¿sí? Es más cortito el nombre, entonces es más fácil. Pero en este caso, estas sucesiones que las estamos empezando a sumar, ¿sí? Uno podría llevarla a utilizar este símbolo, creado por Lagrange, que es el símbolo de sigma, ¿sí? Y ese símbolo tiene la siguiente particularidad. Cuidado, acá no se nota correctamente, yo lo voy a aclarar, pero esto que ven acá es un igual, ¿sí? Esto es un igual, no es un menos, ¿no? Por las dudas. Esto es un igual, ¿sí? Es K igual a M. Entonces me dice, bueno, a ver, esto me pone el símbolo de sigma, me pone que el K, que sería la posición, es igual a M, y hasta un valor. Lo que yo veo abajo es lo que se denomina límite inferior, y lo que yo veo arriba es lo que se denomina límite superior. O sea, es desde dónde hasta dónde yo voy a estar sumando, o sea, desde qué posición hasta qué posición, ¿sí? En este caso, si quiero los 4 primeros, lo veríamos así, K igual a 1 hasta el 4, ¿sí? K igual a 1 hasta el 4. Y esto que está acá es mi término genérico en la posición, ¿sí? O sea, el término genérico a sub K, ¿para qué? Para que yo vaya reemplazando el K por esta K, ¿sí? Bueno, en este caso, queda el de la serie o el de la sucesión específica en realidad de la generación. Ustedes me habían dicho que era 2 a la k el término genérico. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale cada término en la posición 1, luego en la posición 2, luego en la posición 3 y hasta la posición 4, yo lo voy a poder saber porque tengo el 2 a la k. Entonces, esto ¿qué es lo que dice? Que lo tenés que ir haciendo en forma repetitiva, en forma iterativa. Acá es donde uno puede decir, puedo generar un algoritmo que me permita ir calculando esto. Entonces, en el primer caso, K ¿cuánto vale? Y K vale 1. Bien, el sigma lo que le dice es agregar la suma. Agrega el símbolo de suma. Luego incrementa el K, ¿sí? Y lo pone en 2, ¿sí? Porque lo va incrementando de a unidad, ¿sí? De a 1. Entonces lo incrementa al número, lo pone en el número 2. Pregunta, ¿es igual a 4? No, no es igual a 4. Listo, entonces es 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque reemplazo la K por el valor que tiene. Ahora incremento el K de vuelta, y ahora lo tengo en 3, o sea, es la tercera posición. Entonces, el sigma me dice que sume el 2 al cubo. Luego, la suma, de vuelta, ¿sí? Y lo llego a 4. Cuando llego a 4 digo, ¿es igual a 4? Sí, listo. Entonces este es el último término, me dice. 2 a la 4, último término, ¿sí? Y termina. Ahí termina. Bueno, bárbaro. ¿Ahora qué tengo que hacer? Y bueno, ahora tengo que calcular, ¿sí? Calcular qué. ¿Cuánto vale esta serie? ¿Cuánto vale? Entonces, esto es 2 a la 1, va a dar 2, 2 a la 2 va a dar 4, 2 a la 8 va a dar, perdón, 2 al cubo va a dar 8, 2 a la 4 va a dar 16. La sumatoria de todos esos valores me va a dar 30. ¿Ah? Esto, como resultado, me da 30. ¿Sí? Entonces, yo pude obtener, a través de este término genérico, que o me lo dieron o nosotros lo hemos descubierto, y pude obtener cuánto vale la serie o cuánto suma esta sucesión hasta la posición tal. ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es la posición hasta que tengo que sumar? El límite superior. ¿Y desde dónde parto? Del límite inferior, que normalmente empezamos del 1, pero podríamos empezar de algún otro elemento si lo tuviésemos, pero normalmente siempre la vamos a estar estableciendo así, ¿sí? Porque tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. A lo mejor a mí no me interesa saber la sumatoria de toda la serie, me interesa saber la sumatoria de una parte de la serie, pero eso ya sería en otros casos, ¿sí? El caso que nosotros vemos siempre partimos del primero, ¿sí? Que es el que nos interesa. Entonces, vamos sumando y hemos llegado a esto. Bueno, una forma de establecer y decir, che, esto es igual a este S de 4. ¿Por qué S de 4? Porque S viene de serie y 4 viene justamente para saber cuánto vale la serie hasta esa posición, hasta la cuarta posición. Entonces,
La serie hasta la cuarta posición vale 30. ¿Sí? Vale 30. O sea que, fíjense cómo acá ya empezamos a ver que tenemos un numerito acá abajo, ¿sí? Y la pregunta va a ser algo muy interesante, va a ser, ¿cómo puedo yo saber cuánto vale S de n, ¿sí? Para n, que vale k, que vale, no sé, cualquier valor, o sea, para n hasta la posición 2 millones. Y la única manera de saber la serie, cuánto vale hasta la posición de 2 millones, es que yo tenga todos los términos. ¿Los puedo calcular? Sí, los puedo calcular uno por uno. Pero 2 millones de términos te va a poner a calcular, está complicado. Entonces, bueno, acá lo que vamos a intentar buscar es si podemos encontrar cómo conseguir este 30, como para que ustedes me vayan entendiendo. La idea es ver cómo podemos llegar a conseguir este 30 sin la necesidad de la serie, o sea, de tener que estar calculando la serie. De este lado me da 30 si yo lo sumo. Pero ¿cómo puedo lograr una forma genérica que me dé 30? Más o menos ese sería el objetivo, ¿sí? Entonces, más o menos me fueron siguiendo hasta acá, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, profe. ¿No? Perfecto. Sigo entonces. Bien, entonces, dice, ¿cómo encontramos una fórmula para calcular el késimo término de una sucesión? Bueno, se podrá encontrar una fórmula para calcular la suma de los primeros késimos términos de dicha sucesión, ¿sí? O sea, para calcular el késimo, nosotros ya sabemos cómo, hemos visto más o menos cómo encontrar el término. Ahora, ¿cómo puedo llegar a saber yo cuánto vale, ¿sí? hasta ese késimo, ¿no? Y después, ¿podemos encontrar una expresión generalizada para calcular la suma de cualquier número de términos de sucesión sin tener que sumarlos uno a uno? O sea, yo puedo encontrar una fórmula que me dé este 30 sin tener que calcular cada uno de los términos y sumarlos y después recién encontrar cuánto vale. Bueno, ese es el objetivo de lo que vamos a buscar acá, ¿sí? La respuesta sería algo como esto. Fíjense, en la sucesión de recién, ¿sí? O mejor dicho, perdón, no la de recién, la sucesión que usábamos del 1, 2, 3, 4, porque es la más fácil para verla ahora, ¿sí? Por ejemplo, esta, la 1, 2, 3, 4, teníamos esa sucesión. Si uno arma la serie para cuando k vale 1, o sea, la serie para la posición 1, esto me daría a sub 1 igual a 1, que en realidad es normalmente el valor del que yo parto. Yo parto ya sabiendo que A1 es igual a 1. Pero bueno, acá tengo que A1 es igual a 1. En la serie, en la posición 2, ¿sí? La sumatoria de los términos me da 3, porque tengo que sumar los términos. En la serie, en la posición 3, ¿sí? O la serie para S de 3, en realidad, nuestra sumatoria de la sucesión, sumo los términos hasta el tercer término. Entonces sumo el primero, el segundo y el tercero y me da 6. La serie hasta el 4 me da 10. ¿Cuánto va a dar hasta la serie para 5? Para K igual a 5. 15. Muy bien. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo calcularon el 15? A ver, ¿quién me explica cómo lo calculan? A la serie anterior se le sumó. Con la fórmula esa. Con la fórmula, sí, bueno, olvídate de la fórmula, porque esa fórmula, digamos, yo todavía no llegué a la fórmula, que en realidad lo que va a llegar a genérico, sí, pero ya la estás viendo. Si no la tuvieses, ¿cómo lo hubiese calculado? No creo que hayas descubierto esa fórmula vos, de una, así, Claro, tan no. rápido, digamos, ¿está bien? No todavía, a lo mejor, si te pones a practicar mucho esto, las fórmulas empiezan a salir, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, si no tuviésemos eso, ¿cómo lo calculamos? A ver, se le suma 5, me dicen ahí, se le suma un 5 a la sucesión 4, muy bien, perfecto. O sea, lo que Claro, hicieron esto ustedes, suponiendo la en sucesión realidad, anterior. ¿sí? Sí, intenten siempre de levantarme la manito para yo darle, porque si no por ahí se pisan entre ustedes mismos y no sé quién habla o si hablan o no hablan, ¿sí? Fíjense en este caso, en la sucesión, para calcular el 5, ¿sí? Ustedes me están diciendo que lo que hicieron fue S de 4 más lo que vale el término, o sea, lo que vale A sub K. O sea, en este caso sería A sub 5, lo que vale el término en la posición 5. ¿Sí? Si lo hago más genérico, sería que me están diciendo que S de K, a ver si estamos de acuerdo, es igual a S de K menos 1 más el A sub K.
Entonces, veamos si es cierto, ¿sí? Vamos a calcular, ustedes me dijeron que para 5 es 15, ¿sí? Para 5 esto me daría 15. Entonces, vamos a calcular la serie para 6. Esto me dice que la serie de 6, ¿sí? O para hasta la posición 6, la sumatoria de la sucesión hasta la posición 6, tendría que ser igual a la serie de 5 hasta la posición 5 más a sub 6. ¿Sí? Yo sé cuánto vale sub 6, y sí, yo sé, porque en realidad este término ya lo sabíamos. Este era 1, 2, 3, el siguiente era 4, el siguiente era 5, el siguiente era 6, el siguiente es 7, el siguiente es 8, porque ya lo sabemos, porque sabemos que esto es A sub k igual a k. Sabemos que A sub k, ¿sí? Esto que está acá, A sub k, el término, es igual a k, porque esta es la asociación que tenemos, ¿sí? No más que la asociación ya no le ponemos coma, ahora es una sumatoria de la asociación. Entonces le agregamos la coma, la cambiamos por símbolos de más, ¿sí? Entonces empezamos a sumar. Entonces veamos si es cierto. S de 6 tendría que ser igual a ¿qué? Supuestamente. S de 5 dijimos que es 15. Eso es lo que me dijeron ustedes. ¿Y cuánto vale el término sexto? El que se encuentra en la posición 6. 6. Bien. 6. 15 más 6, esto da 21. ¿Sí? Entonces, el S de 6 es igual a 21. ¿Sí? La otra es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, que también va a dar 21. ¿Sí? Entonces, fíjense que van obteniendo, ¿sí? ¿Cuánto vale la serie? ¿Cuánto vale la serie hasta cada una de las posiciones? ¿Sí? ¿Cuánto vale la serie hasta cada una de las posiciones? Bien, ahora, el tema es el siguiente. ¿Cómo encuentro yo una fórmula que me sirva para que cuando yo hable, quiera saber cuánto vale la serie para la posición 5, para la posición 6, para la posición 20, para la posición 30, para cualquier posición, cuánto vale la serie, sin tener que ponerme a calcular cada uno de los términos y hacer toda la sumatoria de la sucesión? Entonces, la idea es encontrar una fórmula genérica que me permita saber cuánto vale esa sumatoria de sucesión para el késimo, o sea, para el término que se encuentra hasta tal lugar. Entonces yo quiero saber hasta ese término cuánto vale. Bueno, en este caso me están dando la fórmula, ¿sí? Que es esta fórmula que vemos aquí, que me dicen, mira, para que vos sepas cuánto vale para el K igual a 8, por ejemplo en la posición 8, ¿sí? Tenés que calcularlo de esta manera. Eso es lo que me está diciendo. ¿Será cierto? Veamos. Vamos a calcular 8 por 8 más 1 dividido 2. Esto es, ¿cuánto va a dar eso? 6 me ¿En dicen ahí. total o Sí, sí, ¿cuánto da el valor total de esto? Así ya. 28? 36. 36. Ah, sí, sí. Esto queda en 1, esto queda en 4. ¿Sí? Simplifiquemos, usemos las propiedades. 4 por 8, o no, o 4 por 9. ¿Cuánto es esto? Por 9. Bien, 4 por 9, 8 más 1, 9. 4 por 9, me van a quedar 36. Significa, según lo que me están diciendo, que alguien dice que esta fórmula es genérica y por lo tanto, si acá me dio 36, él dice que la sucesión, la sumatoria de la sucesión hasta la posición 8 también tiene que dar 36. O sea, la sumatoria de todos los términos hasta la posición 8 también tiene que dar 36. ¿Será cierto? Y veamos, ¿sí? Lo voy a hacer con lo siguiente. Vamos a agarrar una calculadora, ¿sí? Para que ustedes lo vayan viendo acá. Voy a agarrar la calculadora, esperen que vamos a sacar esto. Y vamos a empezar a sumar. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, 36. ¿Coincidió? O sea que alguien dice que esto es válido. Alguien dice que esta fórmula que encontró, que es este SDK que tenemos aquí, me sirve para saber cuánto vale la sumatoria de la sucesión en cualquier posición que yo quiera de esa sucesión. O sea que si yo quiero saber cuánto vale en la posición 1000, lo puedo calcular con eso, usando 3 operaciones. En este caso, una multiplicación, una suma y una división. Haciendo esto, yo lo puedo lograr. En cambio, si yo lo tengo que hacer con la sucesión, tendría que armar toda la sucesión hasta el número 1000, ¿sí? Y ponerme a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, hasta llegar al número 1000. ¿Qué es más rápido? Y no hay duda que es más rápido esa fórmula, ¿sí? El tema es
que bueno, alguien puede decir que esto es válido y a lo mejor no es válido. Puede pasar que a lo mejor en los primeros tantos números sea válido y en tal los números no son válidos. Entonces, ¿cómo puedo yo validar de que realmente esto es correcto? Porque yo tengo que encontrar algo que me permita decir que esto es válido, ¿sí? Bueno, lo que vamos a intentar de hacer es justamente eso a través de lo que va a ser la inducción, ¿sí? Pero, ¿qué es la generalización que lo hemos logrado? Estos cálculos parciales nos aseguran que se cumple siempre para cualquier valor de K. Pero fíjense lo que dice, cálculos parciales. Se cumple siempre, pero siempre que yo voy reemplazando, yo voy instanciando, le voy dando valores, voy calculando hasta S, ¿sí? Acá son fáciles, entonces lo puedo calcular rápido, ¿sí? Y puedo ir encontrando esa validez. Ahora, ¿existirá alguna forma de razonar o de proceder que nos asegure que la fórmula es válida para cualquier K, pero que pertenezca a los números naturales? O sea, para cualquier K, cualquier elemento dentro de la serie, para cualquier posición, ¿sí? que hablemos dentro de esta serie, y que realmente esto sea válido. ¿Existirá alguna forma de razonarlo? Existe, sí, por suerte existe. Y se llama inducción matemática, ¿sí? Bueno, antes de continuar, preguntas, dudas y consultas. ¿Hasta acá? Por ahora todo bien, profe. ¿Por ahora todo bien? Bueno, entonces vamos a hacer una corta, ¿sí? Es, antes de largar con la inducción, que en realidad es el tema importante, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de unos... yo no pude ver bien el tema de la primer suma que dio. No entiendo qué será, a qué te referís. Que dio 30. Ese es el, no. Marcos, yo no pude ver bien. ¿A qué te referís, Marcos? A ver, justo tuve un inconveniente. La del 30. ¿Cómo llegué al 30? Ahí está el 30, ¿sí? El 30 es 2 más 4 más 8 más 16, te da 30. Si es esa la pregunta, ¿sí? Si esa es la pregunta, ¿sí? 2 más 4 más 8 más 16 te da 30. Por lo tanto, lo que hiciste fue sumar la serie. ¿De dónde salió el sumar esto? Bueno, porque vos lo que vas a hacer es una sumatoria de la sucesión hasta la posición que vos querés hacer. Sí, Marcos, tenés el levantado. Decime. Mejor si me hablas. Sí, lo que le quería preguntar era lo del 30, si usted está sumando los de arriba y los de abajo. Estoy sumando ambos, ¿sí? Porque en realidad vos tenés a vos te dieron esta sucesión, ¿sí? Esto es una Sí. sucesión, que vos tenés 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y tenés la posición 1, 2, 3, 4, hasta la posición 7. Son los valores que te dieron. Y esto sigue sucesivamente, así sigue. Entonces, alguien dijo que podríamos convertir esa asociación en una sumatoria de la sucesión. En vez de separarlos por coma, sumemos. Yo quiero saber cuántos antepasados tengo hasta la posición cuarta, ¿sí? O hasta la generación cuarta. Yéndome para atrás, quiero llegar a la generación cuarta y quiero saber cuántos antepasados tenía. Bueno, tengo que sumar. En la primera generación tuve 2, le sumo los otros 4, ¿sí? Más los otros 8, más los otros 16, y llegué a que tengo 30. O sea que yo sé que hasta 4 generaciones hacia atrás tengo 30 antepasados. Una forma de representarlo es esto, es utilizando este símbolo que se llama sigma, ¿sí? Vuelvo a repetir todo porque digamos, no sé dónde te has perdido, pero bueno, necesito para llegar al 30 explicar esto, ¿sí? Entonces tenemos que K es igual a M. Uy, perdón. Acá. Esto es un igual, no un menos, por las dudas, ¿sí? Igual que acá. Esto es un igual, no un menos. Esto es un igual, no un menos, ¿sí? Bien, entonces el M me está indicando que parto de la posición del límite inferior, que en realidad en este caso va a ser 1, ¿sí? Y quiero llegar hasta n, hasta un límite superior que es 4. Esa es la forma en que Lagrange dijo que se usa este símbolo, que se llama sigma. Entonces, ¿vos qué vas a ir haciendo? Bueno, vos dijiste que para poder saber cuántos antepasados tengo en una generación, la forma de calcular era 2 a la k, ¿sí? Si yo quiero saber cuántos tengo en la posición 8, hago 2 a la 8 y sé que tengo esa cantidad de antepasados, o sea, 256, ¿sí? La cantidad de antepasados que tengo en ese momento, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? No he dado todavía el recreo, pues estoy explicando, ¿sí? Así que cuando termine, les doy el break, ¿sí? Siempre el break voy a poner un reloj en pantalla, para que ustedes estén enterados, y ahí les va a dar el tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es que el 2 a la k es el término genérico que vos habías descubierto. Entonces, vas a ir sumando
¿Esto qué dice? Bueno, el primero, empecemos la iteración. El primero es 2 a la 1, porque es cuando K vale 1, ¿sí? El sigma lo que te dice es que tenés que poner el símbolo de la suma, porque vas a hacer una sumatoria. Entonces tenés 2 a la 1 más. Ahora incrementas en una unidad el K, y te queda el 2, entonces te queda 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Cada vez que lo incrementas al K, ¿sí? Vas a preguntar si llegó al límite, ¿sí? Vas a incrementar una vez más y vas a llegar a 3. Entonces no llego al 4, por lo tanto sigue siendo que lo tengo que sumar. 2 al cubo. Más, lo incrementas y llegaste al 4. Como llegaste al 4, ese es el último término que vas a sumar, ¿sí? 2 a la 4, porque es el límite máximo. Si vos resolves esto, te va a quedar 2 a la 1, te va a quedar 2, 2 a la 2 te va a quedar 4, 2 a la 3 te va a quedar 8, y 2 a la 4 te va a quedar 16. Y la sumatoria de esos valores te da 30. Entonces vos con esto sabes hasta esta posición cuánto te da la serie, ¿sí? Cuánto suma la sucesión, ¿sí? Entonces yo si quisiera saber cuánto suma la sucesión hasta el número 25, ¿sí? Hasta la posición 25, ¿qué es lo que vas a hacer en este caso? Y lo que vas a hacer es cambiar este 4 por un 25, ¿sí? Y vas a calcular la serie hasta la posición 25, o sea, hasta el 2 a la 25, ¿sí? Y vas a ir sumando todo esto. Vas a ir sumando todo esto. Y ahí vas a saber cuántos antepasados tenés hasta las 25 generaciones para atrás, ¿sí? La cantidad de antepasados que tendrías. ¿Se entiende, Marcos, de dónde salió? Sí, sí, ahora sí, profe. Gracias. Perfecto. No, por favor. Bueno, vamos a hacer entonces un corte. Ahí voy a poner... Vamos a continuar teniendo en cuenta lo que venimos trabajando y vamos a adentrarnos ya a lo que es la inducción matemática. O sea, todo lo que hemos venido trabajando son los elementos, las herramientas necesarias para que podamos resolver un razonamiento inductivo, ¿sí? Un razonamiento de este tipo. Fíjense en este caso qué es lo que plantea la inducción matemática. Dice que nuevas verdades generales a partir de verdades particulares conocidas. A ver, nosotros podemos llegar a encontrar algo muy general conociendo justamente los primeros términos, podríamos llegar a encontrar una fórmula genérica que representa la sumatoria de esa sucesión, ¿sí? De esos elementos conocidos. Entonces, haciéndolo desde lo particular a lo general, ¿sí? Porque lo particular es conocer justamente, conocemos cada uno de los términos, porque conocemos algunos, y llegamos a concluir en algo que sea generalista con respecto a esto, ¿sí? Entonces, es encontrar los patrones necesarios y después poder encontrar el término, y por último, la sumatoria de la sucesión, que es en realidad la que estamos aspirando a encontrar, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina el proceso inductivo, ¿sí? O hacia lo que vamos, que es la inducción. Y lo que nosotros vamos a utilizar es el principio de inducción matemática, que va a ser un método para razonarlo, ¿sí? Un método para ver el razonamiento y poder demostrar la veracidad del mismo de acuerdo a ciertas proposiciones genéricas, o sea, son proposiciones generales que nosotros vamos a utilizar referidas siempre a los números naturales, ¿sí? Y haciendo uso de las propiedades que sabemos de los naturales. Entonces, el primer punto a entender son cuáles son, o recordar más bien, cuáles son las propiedades de los números naturales. Las propiedades de los números naturales son estas tres, ¿sí? Nos basamos en esto para poder llegar a trabajar en el principio de inducción matemática. Primero, el cero lo consideramos que es un número natural, o sea que uno podría partir del cero. Normalmente no partimos del cero, simplemente por una cuestión de que el cero no me indica una posición en sí, pero bueno, el cero es un número natural. Luego, si A es un número natural cualquiera, el número siguiente, A más 1, también es un número natural. ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo tengo un término, ¿sí? Un término que es natural,
Entonces el término que sigue en la serie, perdón, en la sucesión, ese término también es natural. Ese A no es el valor del término, sino que es A en esa posición, y el siguiente término, en la posición que seguiría, que es el que sigue, entonces ese A más 1, el que le seguiría, ese estaríamos hablando que ese término también es natural. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este segundo punto? Que si tengo un número natural cualquiera, el número siguiente también es un número natural. Esa es otra propiedad de los números naturales. Y la última es que cualquier subconjunto no vacío, o sea, no puede tener conjuntos que estén vacíos, siempre voy a tener algún elemento de números naturales, tiene un elemento mínimo, tiene al menos un elemento mínimo. O sea, lo que me está queriendo decir es que si es no vacío, no puede no tener nada. Si es no vacío, tiene que tener al menos un número natural, un elemento natural, ¿sí? O sea, tiene que tener un elemento mínimo, que es la unidad, ¿sí? Por lo menos uno tiene que tener. Bien. El principio del buen orden, fíjense, es un lema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que nosotros teníamos los teoremas? Partíamos de teorías y después los teoremas nos servían para demostrarlas, ¿sí? Pero había veces que encontrábamos teoremas que no eran tan interesantes o tan importantes, pero sí colaboran con otros teoremas. Bueno, en este principio de inducción, un principio que es un lema, que es algo que sí nos sirve, pero no es el de inducción, que es el importante, es el principio del buen orden. Y en el principio del buen orden establece que todo conjunto ordenado que esté formado únicamente por números naturales tiene un primer elemento. El primer elemento de los números naturales es el 0. Es el primer elemento de los números naturales, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, ¿por qué nosotros normalmente no partimos de la posición, o no hablamos de posición 0? Porque no tenemos posición 0, normalmente hablamos de posición 1, pero podría ser un primer elemento el valor 0, como natural, ¿sí? El valor natural, el término, podría ser el número 0, ¿sí? Podríamos haber dicho 0, 1, 2, 3. Lo que pasa que muchas veces el 0 no nos refleja la realidad de los métodos que queremos llegar a razonar, ¿sí? De los métodos que queremos terminar de razonar. Entonces, el principio de buen orden nos establece esto, ¿no? De que tenemos de alguna forma un conjunto ordenado que está formado solo por números naturales que tienen un primer elemento. Estamos hablando de que tienen un primer elemento, ¿sí? Esto es lo que queremos decir, ¿sí? En la asociación pasa eso, tengo una lista ordenada de elementos. Estos elementos son justamente números naturales. Entonces, estas propiedades son importantes, ¿sí? Son importantes. Esta es una pregunta que van a tener seguramente en algún caso que podrían tener, que es esto, ¿no? O sea, ¿qué necesito justamente para cumplir con el principio de inducción? Y necesito, bueno, manejar las propiedades, necesito conocer las propiedades de los números naturales, porque se aplican las propiedades de los números naturales para el principio de inducción matemática. ¿Bien? Entonces, siguiendo con esto, ¿sí? Y repasando lo que dijimos recién, un método de razonamiento para demostrar la verdad o falsedad de ciertas proposiciones generales referidas a los números naturales, haciendo uso de las propiedades que los números naturales tienen por definición, que son las que repasamos recién, ¿sí? En el principio de inducción matemática nos encontramos con esto. Nos encontramos que es una función proposicional, f de n, referida a los números naturales, y que es verdadera para cualquier número natural, donde este valor de n, o sea, la posición, podemos llegar a decir, de esa serie, vamos a ver que siempre vamos a trabajar con series en nuestro caso, ¿sí? Esta n es mayor a n sub 0. N sub 0, ¿qué es? Es el valor inicial del que yo parto, ¿sí? Yo parto de tal valor, ¿sí? Por ejemplo, a sub 1 igual a 1. Ese es mi n sub 0. ¿tá? El a sub 1 igual a 1 es el n sub 0. O sea, yo parto de eso. Y el n, o sea, los siguientes elementos tienen que ser mayores al primero. Esa es la idea, porque justamente tiene que ser para arriba. Entonces yo podría ser que el n sub 0 podría ser 1, el n sub 0 podría ser 15, el n sub 0, pero ¿qué se tiene que cumplir? Que el f de n que yo voy a calcular tiene que ser mayor o igual al n sub 0, ¿sí? Tengo que darle continuidad. Entonces dice, una función proposicional f de n referida a los números naturales es verdadera para cualquier número natural n mayor a n sub 0 si se satisfacen los siguientes dos condiciones. ¿Qué condiciones tienen que dar? Algo que se llama base inductiva y algo que se llama paso inductivo. ¿Qué es la base inductiva? Es reemplazar justamente reemplazar a la serie, a la n, por el n sub 0. O sea, yo tengo que ver cuánto vale, ¿sí? Esa función para n sub 0, para este primer valor que tengo.
¿sí? Entonces la proposición f de n sub 0 es verdadera para algún número natural n sub 0, ¿sí? Esa es la primera condición que se tiene que dar, que esto tiene que ser verdadero. O sea, esto es lo que se llama el valor particular. Porque lo que estoy haciendo es reemplazando en una función por un valor, y eso tiene que ser verdadero, o sea que tiene que ser un número natural. Y el paso inductivo que me dice que la veracidad de f de k ¿qué es? ¿Quién es k? Y k es un número cualquiera, ¿sí? Que está entre n sub 0 y n. Entonces cualquiera, es un k, ¿sí? Que tiene que ser, el k tiene que ser mayor o igual al n sub 0, tiene que ser mayor o igual al número inicial que nos han dado, el número natural inicial. Y implica que la función para el elemento que le sigue, ¿sí? Para el valor que le sigue en el término, para ese valor natural, también tiene que ser natural. O sea, lo que me está diciendo es que la función tiene que ser verdadera para k y tiene que ser, implica que tiene que ser verdadera también para k más 1. Si yo digo que k es verdadero, entonces k más 1 también tiene que ser verdadero. Eso es lo que estamos planteando. O sea que para k es verdadero, para k más 1 también. O sea, la serie hasta k es verdadera, bueno, entonces para k más 1 también es verdadera. ¿Qué significa k y quién es k y quién es k más 1? Es un número cualquiera, pero que el objetivo en el principio de inducción no es reemplazar la k por un número. El objetivo en el principio de inducción es justamente usar estas letras o estas variables sin reemplazarlas para encontrar algo genérico que me permita razonar si esto es válido o no es válido. Entonces, este principio de inducción podemos ver que se ve reflejado de esta manera como un razonamiento. Dice, sea P de n o f de n una función proposicional con dominio en los naturales, si el punto A, si hay un natural n sub 0, tal que P de n sub 0 es verdad, y si para cualquier k mayor o igual a n sub 0, donde P de k sea verdadero, o sea, donde hace que sea verdadero el P de k, ¿sí? Si yo reemplazo o de alguna forma ese k hace que esto sea verdadero, que en realidad lo que estoy planteando es una hipótesis. ¿Por qué una hipótesis? Porque yo acá no le voy a dar ningún valor. Yo voy a partir diciendo que eso es verdadero. Implica lógicamente que el P de k más 1, o sea, la función para el siguiente elemento, también es verdadera. Entonces, para todo n mayor a n sub 0, P de n es verdadera. Eso es lo que me está llegando como conclusión. En símbolo lo podemos llevar a la simbología de las implicancias lógicas y podríamos llegar a algo como esto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Sí? Veamos lo siguiente, cómo se puede llegar a entender. ¿Cómo es el método para poder demostrar este principio de inducción? ¿Cómo puedo llegar yo realmente a resolver algo de la inducción matemática? Supongamos que es necesario demostrar que para todo número natural n mayor a n sub 0, la propiedad P de n es verdadera. ¿Sí? Vamos a suponer que sea algo como eso. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es plantear estos pasos. Son 4 pasos. ¿Qué dicen estos 4 pasos? El primer paso dice, se plantea la base inductiva. ¿Qué es lo que es? Demostrar que P de n es verdadera para algún número natural n sub 0. O sea, la idea es demostrar que esa función es verdadera para un número, que va a ser el inicial, va a ser el primero, desde el que yo voy a partir. Yo voy a partir de ese y después van a continuar otros. Bueno, para ese número tiene que ser verdadero, ¿sí? Es lo primero. Si cumple con la condición de ser verdadero, para la base inductiva, entonces voy al paso inductivo. ¿Y el paso inductivo qué dice? Tengo que demostrar que para todo entero, ¿sí? K, para todo valor entero K, que sea mayor a n sub 0, que P de K es verdadera, entonces P de K más 1 también es verdadera. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo en una hipótesis que P de K va a ser verdadera. Implica que P de K más 1 también tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque si es verdadera el P de K, y al ser una implicancia, no puede ser falsa el consecuente, tiene que ser verdadero. Entonces, yo parto de decir de que es verdadero, ¿sí? O sea, no tengo que calcular si es verdadero o no. Estoy diciendo que es verdadero. Entonces, para poder demostrar ese paso 2, necesito los siguientes pasos, que es marcar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis inductiva? Y la hipótesis es justamente que yo estoy diciendo que P de K es verdadero. Yo parto de eso. Yo digo que eso es verdadero, ¿sí? Ya no estoy buscando si es verdadero o no. Es verdadero. Yo digo que es verdadero, ¿sí? Entonces, P de K es verdadero.
donde K, cualquier entero puede ser, cualquier entero, tiene que cumplir con ser K mayor o igual a 0, ¿sí? Con K mayor o igual a 0. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, en el último paso lo que hacemos es que demostramos si ese P de K más 1, ¿sí? Ese P de K más 1, es verdadero usando la demostración de la hipótesis. O sea, ¿qué estamos queriendo decir? Che, si yo ya digo que la hipótesis es verdadera, entonces puedo llegar a demostrar que el K más 1 también es verdadero. Bueno, todo este trabalengua se cierra cuando lo llevemos a una ejercitación, ¿sí? Cuando lo veamos en una ejemplificación, ¿sí? Miren acá. Vamos a suponer que nuestra función es la siguiente. La suma de los primeros n números naturales consecutivos partiendo desde 1 es igual a n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado antes y vimos que daban los números, ¿sí? Pero daban para algunos. Yo quiero saber que esto va a funcionar para todos. Esa es la idea, ¿sí? Antes lo hicimos 1 más 2 más 3, y en vez de la n habíamos puesto k, pero yo quiero saber que esto va a funcionar para todos. Entonces, yo tengo esta sucesión que va de 1 más 2 más 3 hasta n, que es igual a n por n más 1 sobre 2. Esto quiere decir que si yo busco en la posición 5, sumo los primeros 5 elementos, y eso me tiene que dar igual a si yo reemplazo n por 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la posición, ¿sí? Esta es la posición. En la posición 5 voy a hacer eso, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a encontrar cuánto vale mi serie, ¿sí? A través de todo. Entonces, ¿qué es n en este problema? ¿Qué es lo que es n? Es la cantidad de términos a sumar en el lado izquierdo de la igualdad. O sea, en este caso, ¿sí? Si yo acá voy a sumar los 5 primeros, bueno, ustedes recuerden, este es el término genérico, ¿está bien? Si yo acá hubiese puesto otra función, voy a poner un ejemplo de otra función, ¿sí? Voy a poner acá. Vamos a suponer que se llame QDN, vamos a poner FDN, QDN, y que mi QDN era 2 más 4 más 8, perdón, más 8 más 16. Ustedes me habían dicho que el término genérico de esto era 2 elevado, ¿sí? 2 elevado, 2 elevado a la n sería en este caso, ¿sí? O sea, 2 elevado a la posición. Eso es lo que me habían dicho ustedes. Bueno, en este otro caso que tenemos acá abajo, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, ese es el término genérico para esta sucesión. Para esta sucesión es el 2 elevado a la n. Para esta sucesión es el n, ¿sí? O sea, esto tendría que ser igual, y acá, bueno, tendríamos que buscar cuál es la fórmula. No sé cuál es la fórmula, ¿sí? Habría que buscar una fórmula genérica que represente a la sumatoria de esta sucesión, ¿sí? Pero bueno, no, en este caso no lo conocemos, no lo sabemos, así que no lo tendríamos, ¿sí? No estamos viendo ese ejemplo en particular, estamos viendo este. 1 más 2 más 3, y yo puedo llegar a encontrar, ¿sí? Tranquilamente el valor de la serie, y puedo saber que esto es igual. Entonces, ¿qué es n? N es la cantidad de términos a sumar en el lado izquierdo de la igualdad. En este caso coincide con el enésimo término de la división, o sea, lo que estamos hablando es que el término genérico justo pusimos el ejemplo donde el n coincide con, bueno, si yo acá pongo 5, pues yo sé que el de la posición 5 vale 5, ¿sí? El término vale 5. Bien, ¿para qué sirve saber si esta fórmula es correcta? Permite en cualquier contexto, por ejemplo, reemplazar la sumatoria del lado izquierdo por la fórmula derecha. En vez de ponerme a hacer cálculo con toda esta sumatoria, lo hago con esto y obtengo mucho más rápido. Y permite optimizar algoritmos. En vez de hacer un lazo, o sea, un bucle, ¿sí? o algún tipo de estructura repetitiva, sumando n números, ¿sí? El 1, el 2, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos esos números, se puede realizar el mismo cálculo con 3 operaciones, como es acá. Una suma, una multiplicación y una división. Y es mucho más rápido eso que hacer lo otro. Computacionalmente, la computadora tiene que hacer 3 operaciones, de la otra forma tiene que hacer un montón de operaciones, ¿sí? Entonces también sería algo muy lento. Y si lo tenemos que hacer nosotros, más lento todavía, obviamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite de alguna forma, resolver a través de la inducción matemática, ¿sí? Realmente es muy interesante. Bien, entonces, veamos este ejemplo, a ver si nos cierra, porque acá está el secreto, ¿sí? de todo lo que venimos trabajando. Si hay dudas, me avisa. Bien, en este caso, fíjense, yo parto de esto, ¿sí? Este es mi ejercicio. Yo parto de este ejercicio.
Entonces, partiendo de este ejercicio, yo digo que, bueno, reemplazo la base inductiva que me decía, tenés que probar para un valor inicial. Bueno, ¿quién va a ser tu valor inicial? Bueno, el valor inicial va a ser para n sub 0 igual a 1. O sea, para la posición 1, voy a ver cuánto vale esto. Entonces, según esto, ¿sí? Según esto, yo tengo que el término genérico es n, entonces mi sucesión para la primera posición vale 1. ¿Sí? Lo veo acá, pero aparte que lo veo acá, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Fíjense. Lo vamos a ver de esta manera. Yo en realidad, ¿qué tengo? Lo que me está diciendo el n sub 0 es esto. Me está diciendo que yo voy a partir de, vamos a ponerle, lo voy a cambiar acá, de un k igual a 1 hasta 1. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Mi sigma me dice que, ¿de qué valor parto? Sí, parto de un valor m. ¿Y hasta dónde llego? Hasta n sub 0. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. La base inductiva me dice, vas a hacer la sumatoria hasta n sub 0. ¿Sí? ¿De quién? Y en este caso era de k. ¿Sí? Bueno, estamos usando, acá justo estoy usando, esto tendría que ser n igual a m a n sub 0. Entonces esto sería n. ¿Sí? Hasta n. Entonces, ¿cuánto vale si esto es de 1 hasta 1? Y bueno, ¿qué hago? Reemplazo el término genérico, que es 1, lo pongo acá, por el valor 1, y pregunto, ¿el límite inferior coincide con el límite superior? ¿Sí? Coincide con el límite superior. Entonces, hasta ahí llega. Entonces, el Q de n, que yo estaba, el P de n, ¿sí? Que estábamos planteando, para un n igual a n sub 0, donde al n sub 0 lo que hice fue darle el valor 1, ¿sí? Esa función vale 1. Acá lo puedo encontrar, vale 1. Ahora, ¿qué pasa si, voy a poner uno nuevo, qué pasa si me hubiesen dicho, mira, yo quiero partir de un n inicial, ¿sí? Que sea el valor 2 de la serie. Que sea el valor 2 de la serie. O sea, yo quiero partir desde lo que vale la serie en ese término, ¿sí? En ese término. Entonces, yo voy a tener una sigma que va a decir, bueno, voy a partir de n igual por ejemplo, al valor 2, ¿sí? Hasta el valor 2. O sea, parto hasta ese valor particular. O sea, quiero simplemente encontrar ese valor. Lo cual estaríamos encontrando el segundo valor. No tiene sentido en este caso. No los voy a confundir con eso, porque no son casos que los veo. El que vamos a ver es este caso. Este caso sí lo vemos. Que yo les diga, quiero saber cuánto vale la sucesión hasta el tercer término, ¿sí? Entonces, si les digo así, lo que van a hacer es, n va a ser igual desde un valor inicial, el valor inicial va a ser 1, ¿sí? Hasta un límite, que es 3. Y vas a sumar el n hasta ese valor, ¿sí? Tu n0, en este caso es 1. Tu n0 es 1, porque partís de ese. Siempre vamos a usar n01. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que esa serie va a dar del lado izquierdo de la sucesión y del lado derecho con el término genérico, tiene que dar el mismo valor. Y solamente como nos dice que lo probemos con un solo valor, siempre lo vamos a probar con el 1 porque es el más fácil, ¿sí? También podría decirle esto, como que dije ahora. No quiero que lo pruebes para uno solo, quiero que lo pruebes para los 3 primeros valores. Entonces, si sería algo así, uno lo que dice es, bueno, a ver, ¿cuánto vale la serie para el primer elemento? Y vale 1 la serie para el primer elemento, ¿sí? ¿Cuánto vale la serie para el segundo elemento? Y para el segundo elemento vale el primer elemento más el segundo elemento. La serie vale 3. Para el tercer elemento vale 1 más 2 más 3, o sea, vale 6, ¿sí? Siempre va a ser el n sub 0 va a ser 1. No es que siempre va a ser marco el n sub 0 1. Es lo que yo te voy a recomendar y es lo que cuando te piden en un práctico, usa siempre 1, ¿sí? Y nosotros en los prácticos nuestros vamos a usar el 1, ¿tá? Porque no es de nuestro interés hacer cálculos de complejidad acá. Nuestro interés es ver el razonamiento, que es a lo que estamos queriendo llegar, ¿sí? Entonces, con que vos calcules para el elemento 1, siempre usa el 1 y listo, ya está. ¿Y qué significa calcularlo para el 1? Significa reemplazar justamente. En la serie, en la sucesión te quedaría 1, ¿sí? O sea, te está pidiendo que digas cuánto vale la serie para la primera posición, y vale 1.
¿sí? Eso es lo que vale la serie para la primera posición. ¿Mm? En el caso que fuese, supónganse que el ejercicio que hubiésemos usado no era este, que hubiésemos usado la serie donde yo tenía para el 2 elevado a la k, ¿sí? Y le digo que, bueno, vamos a usar n, perdón, 2 a la n, y le digo que n parte desde un n inicial que es 1, ¿sí? Y quiero saber solo hasta el 1, ¿Mm? ¿Esto qué sería? 2 a la 1. ¿Cuánto vale la serie entonces? ¿Cuánto vale la serie para el primer elemento? Porque en realidad esto me está diciendo que solamente quiero el primer elemento. Esto vale 2, ¿sí? Si yo hubiese pedido los dos primeros elementos, el n0 tuyo es 1. Siempre el n0 es 1, porque va a partir de 1, porque no tiene sentido partir del segundo, del tercero, del cuarto, ¿sí? Facilita mucho cuando partir del primero. Entonces el 1 hasta el 2, esto va a ser 2 a la 1 más 2 al cuadrado, te va a dar 6, ¿sí? Y así, bueno, te daría sucesivamente. Pero en este caso es esta expresión la que estamos usando, y por lo tanto tenemos en la serie el valor 1. ¿Cuánto nos da esta expresión, que es la genérica, si yo reemplazo a n por 1? Si yo reemplazo a n por el valor inicial, que es n sub 0, que en este caso es 1. Y bueno, va a ser 1 por, bien, por 1 más 1, 1 más 1 me va a dar 2, 2 por 1, 2, dividido 2 es 1, acá lo tengo. Fíjense que este 1, que es el que me dio el término genérico, coincide con el que está del lado izquierdo de la serie. O sea, lo que hice fue este 1 con el reemplazo de este, y me dio 1 y 1, por lo tanto, lo que obtuve fue una igualdad. Ok, obtuve una igualdad. ¿Qué significa? Que se cumple la base inductiva. Y algo que me pide el principio de inducción era que se cumpla la base inductiva para un elemento que tiene que ser n sub 0, ¿sí? Para n igual a n sub 0. En este caso, siempre vamos a usar 1 por una cuestión de facilidad. No significa que en el principio siempre tengo que usar el 1. Es el más fácil, ¿sí? Y siempre el más sencillo para resolver, y con esto lo compruebo. Por ejemplo, supónganse que a alguien se le había ocurrido decir, no, mira, yo digo que esta serie es igual a n por n más 1, no sobre 2. Directamente alguien vino y dijo, no, la fórmula genérica es así. ¿No? Bárbaro. Veamos si cumple con la base inductiva. Entonces, yo hago el cálculo del lado de la serie y me da 1. Hago el cálculo de este lado y me da 1 más 1, 2, por 1, 2. No se cumple la base inductiva. Significa que quien dice que esa fórmula genérica puede ser reemplazada por esta serie, no es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se cumplió la base. ¿Ah? Es lo primero que hago. Si la base se cumple, como el caso de lo que estamos viendo ahora, que sí se cumple la base inductiva, en este caso sí se cumple la base inductiva, entonces continúo con el paso inductivo. Pero si no se cumple con la base inductiva, ahí termina, y directamente yo digo que ese razonamiento es inválido, que quien dijo que esa serie era igual a ese esquema genérico, se equivocó, ¿sí? Se equivocó, y es una falacia, es inválido, no es válido eso, ¿sí? Ahora, si la base inductiva se cumplió, no significa que ya es válido lo que están diciendo, sino que ya cumplí con la primera condición del principio de inducción. La primera condición está cumplida. Bien, tengo que cumplirla. Si la primera condición no la cumplo, termino el ejercicio. Ya sé que no es válido el razonamiento. Pero si sí cumple, continúo. ¿Continúo con qué? Con el paso inductivo. Y acá viene el tema. ¿Cómo es el paso inductivo? El paso inductivo es, suponiendo que para un k mayor o igual a 1, ¿por qué? Porque el 1 es el valor inicial que usamos antes, era el n sub 0, ¿sí? ¿Quién es k? K es un valor que está entre 1 y n. O sea, el n es el límite que no lo conocemos. Y este es un k, ¿sí? En realidad es la posición de alguno de los términos, ¿sí? Entonces no sé cuál es el término que estoy buscando acá. Y no me lo quieren dar a ese término. Entonces, queremos ver si esto lo podemos demostrar que realmente se cumple con un término genérico, no con un término que tenga un valor numérico, sino con un término genérico. Entonces, para eso, ¿qué hace? Acá reemplazó a n por n sub 0, que n sub 0 era igual a 1. Y acá lo que hace en el paso inductivo es reemplazar a n por k. Reemplaza el n por k, porque dice, yo quiero saber si se cumple que la sumatoria de la sucesión hasta el elemento k es igual a este esquema genérico reemplazando a n por k. Si eso es igual, entonces yo encuentro el razonamiento. ¿Cómo se resuelve esto?
se resuelve de la siguiente manera. Lo primero que hago es esto que ven acá. Lo único que hizo, fíjense, es reemplazar las n's, ¿sí?, por las letras k. ¿Por qué? Porque en la primera parte de lo que uno tiene que hacer en el paso inductivo es reemplazar a n, siempre, a n, lo reemplazo por k. ¿Sí? Lo reemplazo por k. Es todo lo que hizo, reemplazarlo por k. Esto es lo que se llama hipótesis inductiva. Porque yo parto de decir que esto que está acá es válido. Esto es verdadero. Yo digo que esto es verdadero. ¿Sí? De ahí parto. Yo digo, eso es verdadero. Como descubrí que para un número 1 es verdadero, yo digo que para este número genérico, cualquiera, arbitrario, que no sé cuál es, también es verdadero. ¿Sí? Entonces yo parto de eso de decir que es verdadero. Pero si esto es verdadero, entonces el siguiente, la serie para el siguiente, también tiene que ser verdadera. ¿Cómo hago ese cálculo? Bueno, entonces lo que debemos hacer ahora es analizar para el siguiente. Si acá yo analicé, nosotros recuerden que venimos de P de n, ¿sí? Al decir que n es igual a k, yo lo que estoy haciendo aquí es calculando P de k, porque reemplacé la n por k. Pero en este otro paso, lo que estoy haciendo es reemplazando, estoy reemplazando a n por ¿quién? Por k más 1, o sea, por el siguiente elemento. Entonces, lo que voy a hacer ahora, yo acá es el P de n, este es el genérico. Acá es mi hipótesis, yo digo, esto es verdadero. Ahora tengo que ver si realmente para el siguiente se cumple que sea verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que hago es lo siguiente. Como nosotros sabemos que esto es 1 más 2 más 3 hasta más k, y ahora lo que quiero hacer es sumar el término que sigue. El término que sigue, el k más 1, o sea, sería el término siguiente, ¿sí? Sumarle el término siguiente. Entonces, le voy a sumar el k más 1, el siguiente en la secuencia, ¿no? Entonces, fíjense, tengo 1 más 2 más 3 más k, más el que le sigue, que es k más 1. ¿Está? Es el siguiente. ¿Sé cuánto vale? No, no sé cuánto vale porque la idea es no ponerle números, es que sea genérico. Entonces, fíjense que qué es lo que hizo sobre el lado derecho. Y reemplazó la n, ¿bien? Porque esto viene de la fórmula que teníamos de P de n, viene de acá, ¿sí? Reemplazó la n por por el k más 1. Pero yo ya tengo el k, entonces yo tengo 1 más 2 más 3 más k, más el siguiente que k más 1. Y de este lado, ¿qué hace? Reemplaza las n por los k más 1. Reemplazó las n por los k más 1. Al reemplazar las n por los k más 1, me queda esta igualdad, ¿sí? Esta primera igualdad. Voy a sacar las anotaciones. Me queda esta primera igualdad, ¿sí? Esta que tengo acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo resolver esto que está acá arriba, esta hipótesis que yo dije, no puedo resolverla. ¿Por qué? Y porque esos puntos suspensivos, no sé qué hay ahí. ¿Tá? Entonces, yo tengo que anular eso, tengo que sacar esa sucesión suspensiva así, porque no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es lo siguiente. Fíjense que al calcular el k más 1, yo vengo diciendo, bueno, este es 1 más 2 más 3 más k más 1. ¿Cuál sería el elemento que sigue después del k más 1? ¿Qué elemento le sigue después del k más 1? ¿Un resultado? No. ¿Qué elemento seguiría en la sucesión? K más 2. K más 2. Y después del K más 2, ¿quién sigue? K más 3. Y después, ¿quién sigue? K más 4 y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando como referencia a partir del K, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Como esto es una fórmula genérica, yo en esta fórmula genérica lo que hago es reemplazar por la posición. ¿Y cuál es la posición que estoy calculando acá? Es K más 1. Por eso reemplazo, esto era N, y esto era N por N más 1, si se acuerdan, sobre 2. ¿Qué es lo que hice? Reemplacé N por K más 1, y por lo tanto lo reemplazo acá, por K más 1 y por K más 1. Bien, al haber hecho ese reemplazo, ¿sí? Fíjense en lo que ganamos. Si le prestan atención, esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. ¿Correcto? 1 más 2 más 3 más punto suspensivo más K, ¿sí? Por igualdad, yo sé que esto, que acabo de subrayar, es igual a esto. Porque yo dije que esto era verdadero. Entonces,
para mí esto sí es verdadero. Por lo tanto, eso es una igualdad que es correcta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como yo no puedo resolver los puntos suspensivos, pero sí puedo resolverlo con esto, lo que hago es cambio, ¿sí? Reemplazo la sucesión, la sumatoria de sucesión, por mi esquema, por mi fórmula genérica. Y lo que hago es traer mi fórmula genérica. Y le sumo el término siguiente a la fórmula genérica. Le sumo el término siguiente. Y del lado derecho me queda igual, porque acá no hice un cambio, ya está, ya lo reemplacé yo por K más 1. Lo único que estoy haciendo es reemplazando por mi hipótesis, ¿sí? Entonces fíjense cómo ahora me quedó algo que yo ya puedo resolver. Esto que está aquí, yo ya lo puedo resolver. Despejando, usando todas las propiedades que conozca, lo puedo llegar a resolver. Entonces, si prestamos atención, ¿sí? ¿Qué es lo que hace acá? Fíjense, en este primer caso, bueno, aquí abajo no hace nada, ¿no? Del lado derecho. Pero del lado izquierdo, ¿qué hizo acá? ¿Cómo llegó de este paso a este paso a obtener esto que está acá? K por K más 1 más 2 por K más 1. ¿Cómo logró esto? ¿Qué operación hizo de acá a acá abajo? Multiplico por 2. Distributiva. Suma de fracciones. Sí, suma de fracciones. ¿Y qué es lo que hizo con la suma de fracciones? Denominador común. Muy bien, perfecto, Nahuel. Usamos el factor común, el denominador común. Eso es lo que hemos usado, ¿sí? ¿Cuál es el denominador común entre este término que tengo acá, esta fracción, y esta fracción? Porque esto no deja de ser sobre 1, ¿no? Pero es una fracción también, si quisieran. ¿Cuál es el término común? Y es 2. Entonces, 2 dividido 2 es 1. 1 por K más 1 me queda K por K más 1. 2 dividido 1, que es lo que tengo acá abajo, es 2. Por K más 1 es 2 por K más 1. Y eso es lo que me quedó acá. ¿Bien? Entonces, de esa manera es que yo llegué de este a este paso. Y la pregunta es cómo llegó de este paso a este paso ahora. ¿Cómo llegó de esto que tengo acá? ¿Sí? De lo que es justamente esa fracción, ¿cómo llegó a que le quede esto? ¿Qué hizo acá? Distributiva. No sería la distributiva. Porque distributiva sería que yo agarre K por K, K por 1, 2 por K, 2 por 1. Exacto, muy bien, Ángel. Es factor común. Sacaste factor común. ¿Cuál es el factor común que tienen este término con este término? K más 1. Entonces, hagan de cuenta, miren, para que se den cuenta, porque por ahí, como son letras, son suma, además se confunden. Si esto hubiese sido K por X más 2 por X, ¿qué me dicen? Ah, factor común X por K más 2. ¿Está bien o no? ¿Sí? Bueno, mi X es K más 1. ¿Está bien? Porque son los dos iguales. Entonces, fíjense, es lo mismo que han visto cuando han hecho el caso de factoreo para sacar factor común, ¿sí? Entonces, me quedó justamente que K más 1 es común en los dos términos, y me queda K más 1 por K más 2, ¿sí? K más 1 por K más 2. Pero si prestamos atención, ¿sí? De este lado también se resolvió algo, que era K más 1 es K más 2. Y si le prestamos más atención, ¿qué vemos de común acá? Que este término es exactamente igual a este término. Entonces, si los dos términos son iguales, cualquier valor que le dé yo acá, ¿qué va a pasar? Que la igualdad va a ser siempre igual. O sea, siempre me va a dar lo mismo. Si yo acá le doy el valor 1, siempre me va a dar el mismo valor del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, acabo de demostrar que ese esquema, esa fórmula genérica, realmente representa a la sumatoria de la sucesión que estaba a la izquierda. Lo acabamos de demostrar sin poner números. Tenemos algo genérico. Cualquier valor que usted le den acá siempre va a dar igual. Esta es la manera en que yo puedo descubrirlo, porque planteé una hipótesis que era verdadera. Yo dije, esto es verdad. Luego dije, bueno, voy a calcular el K más 1. Cuando calculé el K más 1, pude encontrar que se cumple para el K más 1, que es este paso que está acá. Entonces, como es verdadero, implica verdadero,
el resultado también es verdadero. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Es verdadera lo que estamos planteando y nuestra inducción matemática termina siendo válida, nuestro razonamiento es válido, ¿sí? O sea que quien dijo que esta, vamos acá, un segundo, que borro las anotaciones, quien dijo que esto era válido, era verdadero, realmente es así. Y está demostrado por la inducción matemática a través de este método, ¿sí? Viéndolo un poco más explayado, ¿sí? Vamos a verlo un poco más explayado. El ejercicio podría ser la siguiente. Analice la suma de los primeros n números naturales y verifique a través del principio de inducción si se cumple. Entonces, uno lo que hace es, como dijimos anteriormente, lo prueba para un solo elemento, ¿sí? Yo lo probé para n sub 0, entonces pruebo para n sub 0, s de 1 es igual a 1 en la serie, y del lado genérico me da 1, 1 igual a 1, por lo tanto cumple, ¿sí? Si me dice para los primeros en elementos, y quiero saber para S de 2, ¿sí? O sea, para S de 2, se cumple, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál sería el valor que tengo del lado de la sucesión y cuál sería el valor, y cómo sería el de la derecha? ¿Cómo hago el cálculo? A ver, ¿quién se anima a explicarlo? 3 sería 2 por 2 más 1 dividido 2. De este lado. O sea, Sí, me del estás lado diciendo derecho. esto. Sí, del Bien. lado derecho. Por 2 más 1 sobre 2, estoy de acuerdo. ¿Y la sucesión? Más 2. ¿Cómo sí, sería? más 2 sería. ¿Cómo más 2? No, 1 más 2 sería. Ah, 1 bien. más 2. El primero más el Segundo. segundo, que en realidad yo quiero saber cuánto vale la serie hasta la posición 2. Muy bien. Entonces esto daría 3. Y si hacemos esto, es 2 más 1, 3, por 2, 6, o si quieren, simplificamos, y 2 más 1 me queda 3. Por lo tanto, fíjense que se cumplió para el primero, se cumplió para el segundo, y así si continúo también se debería cumplir, ¿sí? Esto es lo particular. Esto es lo particular. Hemos descubierto la base inductiva. ¿Es necesario hacer ese segundo que hice yo? No. Con solamente hacer el primero y ver que esta igualdad se cumple, suficiente condición para decir esta base se cumple, la primer condición del principio de inducción se cumple, por lo tanto puedo continuar con el paso inductivo. El paso inductivo, ¿qué es lo que dice? Primer paso, cambiar n por k, donde suponemos que eso es verdad. ¿Por qué? Porque es una hipótesis. Estamos suponiendo la verdad de esto. Estamos diciendo que esto sí es verdadero. ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjense que lo único que hicimos fue reemplazar n por k. Es todo lo que hicimos, ¿sí? N por k. Entonces mi serie, para cuando vale k, me quedaría de esta manera. El siguiente paso es calcular para n cuando vale k más 1. Entonces para nk más 1, yo tengo que 1, 2, 3, este es k, y sabemos que el siguiente es k más 1. Entonces así lo haríamos con el k más 1. Y del lado derecho lo que hicimos fue reemplazar las n por el k más 1, porque en realidad lo que estoy queriendo reemplazar ahora es por ese término, por esa posición en particular, que es donde está k más 1 por el k más 1 más 1 sobre 2. Bien, pero una particularidad que hemos encontrado es que en la hipótesis nosotros decíamos que esto es igual a esto, y decimos que esto es verdadero. Entonces, si esto es verdadero, decir que esto es igual a esto, decir esto es lo mismo. Entonces, directamente, como esto no lo puedo resolver, lo reemplazo por el término que tengo genérico de la derecha, pero ya no por el término genérico n, sino por el valor k, que es un valor cualquiera, ¿sí? Donde no le ponemos un número, porque justamente esa es la idea, no ponerle un número, ¿sí? Entonces le ponemos un valor k. Entonces, ¿qué hace? Común denominador, que era lo que ustedes me plantearon, ¿sí? Hizo el común denominador y obtuvo esto, sacó factor común k más 1 y obtuvo esto, y por lo tanto, como lo del lado izquierdo y lo del lado derecho son iguales, cualquier número que yo le ponga acá siempre va a dar igual, ¿sí? Entonces, la inducción matemática para esta serie, ¿sí?, es verdadera para todo n mayor o igual a 1, ¿sí? Porque nosotros partimos del valor 1, entonces del n sub 0, 1. Entonces, podemos decir que la serie, ¿sí?, o en este caso esta inducción a la que hemos llegado, ¿sí?, es verdadera para todo n mayor o igual a 1. Y en este caso este razonamiento termina siendo válido, ¿sí? Con esto terminamos haciendo una demostración de
cómo a través del método de la inducción matemática uno puede lograr, ¿sí? Puede lograr también validar si esa inducción era correcta o no, si era verdadera o no, ¿sí? Y lo acabamos de demostrar. ¿Dónde está la complejidad de este tipo de ejercicios? Primero, nadie les va a pedir, o sea, no le vamos a pedir en la materia encontrar el término genérico. No le vamos a pedir en la materia encontrar el término genérico de la sumatoria de la sucesión, ni el del término ni el de la sumatoria. Les vamos a dar nosotros ya la serie, y ustedes lo que van a tener que hacer es calcular la base y aplicar el método. Que si le prestan atención, esto es simplemente reemplazarlo por un número. Esto siempre va a ser igual. La hipótesis es siempre la misma. Lo que va a cambiar es que la asociación es distinta y que este término va a ser distinto. Pero lo único que hace es cambiar, reemplazar las n por k. Y el siguiente también, reemplazar las n por k en la asociación. ¿Dónde se presenta el mayor problema? Primero, que se acuerden de esto, de que esta sucesión hay una igualdad, que ya dijimos que es verdadera porque lo planteamos como hipótesis, y que no se olviden de que están sumando el término siguiente, ¿no? Porque si no, estamos en el horno. No, nos quedaría incompleto esto. Y después acordarse de las propiedades. Acá es donde normalmente les cuesta más, ¿sí? Acordarse de todas las propiedades que han usado. Fíjense que no son ninguna del otro mundo, común denominador y factor común. Pero bueno, tal vez esto es algo que hicieron no sé, en un tercer año o en un cuarto año y ya no se acuerdan, ¿sí? Ejercicios combinados y con fracciones. Entonces por ahí, o no usaban el K más 1, sino que usaban X. Entonces eso por ahí confunde, ¿no? Confunde un poquito y por ahí pues... ¿Se podría haber resuelto de otra forma? Sí. Por ejemplo, varios me decían la distributiva. Bueno, en este caso no se aplicó distributiva, pero ¿podrían haber aplicado distributiva? Sí, tranquilamente. Podrían haber agarrado, por ejemplo, en este caso acá arriba y haber hecho la distributiva. K por K, ¿sí? Lo cual te quedaría K al cuadrado, más K, y después te quedaría sobre 2, más K más 1. Y después tendrías que, bueno, ya sí, ahí se va a tener que sacar el común denominador. Pero ahí, acá también podrían hacer la distributiva y después van a ver que les queda, en realidad ahí tienen el cuadrado de un binomio perfecto y con eso podrían haber hecho el cálculo también, ¿sí? Pero bueno, son diferentes maneras de resolverlo matemáticamente. Todo va a depender de sus conocimientos previos, de lo que se acuerden, de lo que les sale, de lo que no les sale, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado inducción, preguntas, dudas, consultas, mientras yo voy a poner en el chat esa pregunta, ¿cómo se denomina el símbolo? Ahí no respondan hasta que yo ponga cómo tienen que responder, ¿sí? Tienen que poner legajo, numeral, respuesta. ¿Cómo se denomina el símbolo que indica sumatoria? ¿Sí? O sea, como yo lo nombré miles de veces, este símbolo, ¿sí? Tienen que responder cómo, tienen que poner numeral legajo y numeral el nombre, ¿sí? Y colocan eso, por favor, en el chat, ¿sí? Y quedo abierto a dudas, consultas, si no, quedan liberados. Hoy lo estoy largando unos minutitos antes, salvo que tengan dudas. En próxima clase ya vamos a arrancar con conjuntos. Ya empezamos con la unidad número 4 de conjuntos, que es la unidad que va a entrar para el primer parcial, entre la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Bien. Bien, dudas. A ver, profe, puede subir esta. Y esto esto está, ¿quién me lo preguntó? Cecilia, esto que estoy mostrando yo está ya en el subido. Lo que pasa es que tal vez no está así tan seccionado. Yo lo que hice fue simplemente seccionarlo un poco, pero en realidad es lo mismo. Esto que estoy mostrando es una captura del apunte, para que ustedes cuando vayan a estudiar en el apunte se puedan guiar de lo que fueron viendo conmigo, ¿sí? Entonces les va a facilitar mucho el estudio, pero esto está, o sea, no te voy a aportar mucho subiendo esto, porque en realidad es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Hoy hay parte en la unidad 3. ¿Cuándo era el parcial? Bueno, a ver, voy a completar ese y después veo que me quisiste poner con hay parte en la unidad 3 que no estaría dándome cuenta cuál es la pregunta. Denme un segundito, ahí ya entramos a la... que tengo que entrar, que se me colgó la sesión.
y entro así